seguir abordando la exposición de Juan capítulo 6 y vamos a tratar de analizar o a seguir analizando esta expresión de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 27. Sin embargo, para entenderla en su contexto, leamos del 26 al 29, repasándolo de nuevo. Dice: respondió Jesús, Juan 6:26, y les dijo: de cierto que me buscáis, no porque habéis visto o entendido las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay algunos hermanos que seguramente me han solicitado ser un poco más específico y puntual en cuanto a el tema un principio de vida que lo absorba todo. ¿Por qué? Porque en el texto encontramos una verdadera negativa del Señor y una indicación positiva. Y nuestra postura, mientras hemos venido argumentando, es que debemos tomar la negativa del Señor como una negativa real y su instrucción positiva como una instrucción positiva real. ¿Cuál es o qué es lo que Dios está diciendo que no deberíamos hacer? ¿Hacia dónde nos está prohibiendo el camino? Versículo 27. No trabajen por la comida que perece. Ahí hay un no del Señor. No trabajen por la comida que perece. No debe ser ese nuestro propósito. En vano tratamos de aliviar o suavizar las palabras de Cristo o corregirlas. El no trabajar por la comida que perece es un no rotundo, pues corresponde a lo que llamamos un principio de vida natural que lo absorbe todo. Pero al tiempo hay un sí del Señor: trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Así que hay otro principio de vida, hay un sí del Señor, una vida radicalmente distinta que también lo absorbe todo. Aclarábamos que el Señor Jesús está haciendo una demanda como Dios, como Señor, y una demanda, así nos parezca extraño, donde está dando por sentado que a la gente a la que le está diciendo no trabajen por la comida que perece, sino trabajen por la comida que permanece para la vida eterna, el Señor sabe y está asumiendo que ellos son carne y sangre. El Señor no está pensando que los oyentes de estas palabras viven por encima de sus necesidades temporales. No, está asumiendo. Él sabe que se dirige a hombres, sabe que se está dirigiendo a seres humanos que comen, que trabajan, que pisan esta tierra. Así que la demanda del Señor no es irreal. Aún sabiendo esto, dijo: no trabajen por la comida que perece. El mismo Señor diría en otros lugares: vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que el llamado del Señor no es un llamado idealista, ni siquiera es un llamado cruel o irreal, con que uno pueda decir: pues claro, pero si yo no pudiera trabajar, entonces ¿qué hago? O si no trabajo, entonces ¿cómo como? El Señor sabe a quién se dirige y aún así les dice: no trabajen para la comida que perece. Pero el Señor también está asumiendo que a las personas a las que se le dirige
son carne y sangre, pero no solo son carne y sangre. Y ahí está el punto, que el Señor Jesús tiene una visión completa del ser humano. Él no se despista por la apariencia externa, de modo que cuando se dirige al hombre, cuando habla al ser humano en su totalidad. Sabe que el ser humano es carne y sangre, pero que no solo son eso, son más que eso. Y entonces las palabras del Señor son palabras las más reales a las que usted y yo nos podemos enfrentar, porque va directo a tratarnos a nosotros en nuestras verdaderas necesidades y no en la que nosotros percibimos. Ninguno de nosotros naturalmente percibe que necesita del alimento espiritual de Cristo, de Dios, de su palabra. No es algo que percibimos por naturaleza, pero Dios sabe que tenemos necesidad de ello. Y al ver nuestra humanidad completa, carne y sangre, pero alma también, miró a sus oyentes y les dijo: mire, no vivan su vida bajo el principio de trabajar por lo que perece. No. Y el no es un no rotundo. Ahí está el punto. Así que entendemos que cuando las personas escucharon las palabras de Cristo, hayan preguntado en el versículo 28 o hayan pedido una explicación en el versículo 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta muy interesante. Creo que por este tipo de preguntas no solamente entendemos lo que ellos quisieron decirle a Cristo, sino cómo usted y yo razonamos cuando nos paramos delante de las demandas de Cristo. Cuando ellos escucharon las palabras del versículo 27, no trabajen por la comida que perece, pero trabajen por la comida que a vida eterna permanece, trataron de ubicarse en su mente de lo que acabaron de escuchar. Usted y yo tenemos la ventaja de haber leído muchas veces esta Biblia, esta palabra. Pero imagínese usted hacer su vida por un lado y que de repente Cristo le mire y le dice: no trabaje por la comida que perece, pero trabaje por la comida espiritual. Así que sus palabras, creo, son un choque mental a primera mano. Y el Señor les afirma que no deben tener como principio de vida trabajar por la comida perecedera, y exhorta a seguir el principio de vida que consiste en dedicarse a la búsqueda de la comida no perecedera, porque esto es lo que Dios quiere. Por eso ellos dicen: entonces díganos qué debemos hacer. ¿Cuáles son las obras de Dios para que nos dediquemos a ella? Si esto es lo que Dios quiere, ¿qué obra, qué trabajo debemos hacer? ¿En qué nos debemos ocupar? Y esta pregunta nos permite explorar un poco la manera natural, vuelvo y le digo, no solo de ellos, sino de nosotros cuando nos enfrentamos a palabras similares. ¿Cómo sorteamos nosotros las palabras de Cristo en verdad? Mire, ¿cómo asumimos, cómo le damos sentido en nuestra mente a palabras como: no hagan tesoros en la tierra? Es decir, no busquen hacer ganancias en la tierra. ¿Hay alguna manera muy lógica, muy humana, con la que hemos podido acoplarla en nuestra mente para poder seguir viviendo, no cree? ¿Qué tal palabras como: si no renuncian a todo lo que poseen, no pueden ser mis discípulos? ¿Hay alguna manera en que usted y yo hemos razonado para tomar esas expresiones de Cristo y hacerlas caber en nuestra mente para poder seguir viviendo? ¿Por qué? Porque esto no puede decir lo que dice. No puede ser. O ¿qué tal? Si aman más a otros, no son dignos de mí. O ninguno puede servir a dos señores. Y nosotros decimos: de lunes a viernes de 8 a 5, ¿qué es lo que hacemos?
¿hay alguna manera, como humanamente usted y yo, escuchamos esas palabras y le hemos tenido que dar un sentido en la mente para seguir viviendo? Eso es lo que quiero ilustrar. Ahora, si Dios está haciendo una demanda en nuestra manera de vivir natural, deseamos entenderla y la acoplamos o la acomodamos en nuestra mente de modo que sea fácil de digerir. Buscamos una explicación que satisfaga la mente, se acomode al alma, donde no necesariamente nos veamos arrojados a adoptar otro principio de vida, ni a negarnos a nosotros mismos, ni a cargar la cruz, sino tomamos esa demanda, la interpretamos de una forma particular y la aunamos al tipo de vida que ya tenemos. Esa es la manera. Mire, quiero explicarme en esto. Trabajar por la comida que perece era algo que ellos podían hacer. De hecho, es algo que venían haciendo. Está dentro de la capacidad de cada ser humano tener necesidades comunes, procurar saciarlas como mejor pueda y hacer su vida o acomodar alrededor de sus necesidades la manera de saciarlas. Ahora el Señor les dice, no trabajen para eso. Y por medio de la pregunta del versículo 28, ellos quieren traer las palabras del Señor a un nivel donde ellos puedan hacer algo. Ellos entienden que la demanda está muy alta, que la demanda está enorme, y su manera de sortear esto es tomando las palabras de Cristo, ponerlas al nivel donde ellos puedan hacer algo, al ámbito de su propio principio de vida, y por eso es que preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Nota? La demanda es muy alta, pero hay que sortearla de alguna manera. Entonces la sortean, la hacen bajar al nivel de lo que ellos pueden hacer, de lo que están en capacidad de hacer. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer entonces? Ellos desean tomar las palabras de Cristo y aunarlas a su propio principio de vida, al ámbito de lo conocido, de lo natural, donde ellos puedan obrar. Para ellos la tomaron de una forma fácil de discernir. Si entendemos la gran demanda, no trabajen por esto, sino trabajen por esto. La solución, díganos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Aún así, ellos podían seguir haciendo las cosas, ¿notas? Querían bajar las palabras a un nivel de lo realizable. Saben que la palabra es muy demandante, pero la traen abajo por medio de una pregunta para estar seguros, para que no se sientan inseguros, para que puedan hacer pie en un lado firme y decir, bueno, entonces díganos qué nos toca hacer y lo que usted nos diga haremos. Y si eso es, entonces podremos estar seguros de estar haciendo las obras de Dios. Pero ¿quién dijo que las palabras debían ser digeridas por nosotros? ¿O quién dijo que el requisito era adaptarlas a nuestro nivel? Y así es con nosotros, hermano. Me parece escuchar, tal vez no con estas palabras ni con estas preguntas, pero me parecería escuchar nuestras propias maneras de explicar lo que el Señor demanda. Si yo le preguntara, ¿cómo puedes vivir trabajando 8 horas al día con una demanda de estas? ¿Qué me dirías? ¿Notas? ¿Cómo puedes comer 3 veces al día? Si aquí dice que no se debe trabajar para ello. Quiero que entienda esto. No me interesa durar 20 sermones en esto, pero hacerme entender cómo hemos podido soportar esas demandas y decir, si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. ¿Cómo lo has sorteado en tu mente? ¿Por qué sigues teniendo familia? ¿Por qué sigues yendo al trabajo? ¿Por qué sigues en estas cosas temporales? ¿Cómo lo has sorteado en tu mente? ¿Sabes?
Temo esto, que hayas tomado las palabras de Cristo y las hayas hecho descender al nivel de lo que podemos hacer. Y así hemos podido soportar las demandas de Cristo. Así que nuestra respuesta puede ser similar a la de los judíos del tiempo del Señor. Puede ser una salida donde traigamos a nuestro nivel las palabras de Cristo, al nivel donde podamos hacer algo, donde finalmente podamos obrar y estar en control. Pero la respuesta dada por el Señor no puede dejarnos cómodos, hermanos. No era una exhortación a la comodidad. Ni siquiera la respuesta tiene que ver con algo que esté al nivel de lo que podamos hacer. Mire, me quiero hacer explicar con muchos ejemplos. Muchos, cuando escuchan estas palabras de Cristo, dirimen el asunto por las salidas más fáciles que están a nuestro nivel. Déjenme poner al menos 3 ejemplos de la manera particular como traemos las palabras del Señor y las acomodamos a nuestro nivel, a nuestra vida natural, porque ahí nos sentimos más seguros, porque eso sí lo podemos hacer. Mire, tal vez alguien al escuchar las palabras de Cristo razone así. Entonces es fácil. Lo que yo debo hacer es mañana renunciar a mi trabajo, mañana renuncio a mi estudio, renuncio a todas mis ocupaciones y me voy a dedicar a orar y leer la Biblia. No dice que no trabajemos por eso, sino por lo otro. Esa es. Uno diría, qué salida tan piadosa. Yo le diría, qué carnal es esa salida. Es una salida tan fácil, pues es algo que tú puedes hacer. Mañana puedes renunciar. Mañana puedes dejar de estudiar. Está a tu nivel hacerlo. Está en tu jurisdicción cumplir esa demanda. Tú lo puedes hacer. Puedes decir, entonces moriré en ayuno. No, solo me voy a dedicar a orar y leer la Biblia. Es una manera muy fácil de salirse de estas demandas. Esa manera fácil de solucionar este conflicto no es realista a las necesidades temporales, porque el Dios que nos mandó esto asume que somos carne y sangre también. Además, ni siquiera es realista a la altura de las demandas que Dios hace. Puede hasta ser una salida así, una expresión elevada de justicia propia, del principio de vida natural que llevamos. No se necesita ni a Cristo ni la fe en Él para hacer esto. Esto está a nuestro nivel, está a nuestra estatura. El monasticismo, el aislarnos, el dedicarnos a orar y leer la Biblia y renunciar a todo, está a nuestro nivel. Lo podemos hacer. No puede aislarse y vivir la justicia propia, y eso no es discipulado de Cristo. Otros piensan en lo siguiente: pero es lo que yo he venido haciendo. Me levanto, hago el devocional en la mañana, oro antes de salir a trabajar, claro, trabajo, oro antes de comer, y claro, como, doy testimonio de Dios en el trabajo, me congrego, me transporto a casa, cumplo como padre, como madre, mi vida familiar, etc. De eso se trata. Y mi punto es, en esa estructura de vida, es otra salida fácil. ¿No es lo que hace todo el mundo? Me parece que esa manera de razonar, yo me la dibujo en la mente así. Tú estás parado con un pie en cada reino. En el reino de lo temporal y en el reino de lo espiritual, llamémosle así, o el reino de Dios. Y la línea pasa por toda la mitad. Así que el ejercicio es fácil. Unas veces me volteo hacia aquí y oro, y otras veces, sin salirme, me volteo hacia aquí y trabajo. Estudio y oro. Como y leo la Biblia. Me trato con mi
familiares y evangelizo. ¿Sí ves? Podemos ir y venir del ámbito, llamémosle temporal, al espiritual, y nos acostamos tranquilos. ¿Sabes? Es una salida tan fácil de hacer que todo lo podemos hacer. Y mi punto es, ¿dónde está el no trabajen por la comida que perece? Es decir, Dios me está diciendo, ni siquiera esto, no volteen. Ese campo está prohibido para los discípulos de Cristo. Esa manera de vivir no es justa con el no del Señor. Y para otros, creo que se asemeja un poco más a lo que los judíos están sugiriéndole al Señor, es esto. Es difícil, ¿no? Esas demandas. Hagan una lista de lo que debo y no debo hacer. Hagan una lista. Que la lista también incluya cuánto tiempo debo invertir en una y otra cosa. Y así se sentirían seguros. Es decir, dígame lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer como cristiano? Dígame como discípulo qué es lo que se me demanda. No, pues, leer la Biblia, orar, testificar, ser de buen testimonio. Ahora dígame cuánto tiempo dedico a estas cosas. Así que si yo le dijera, pase 2 horas en oración, 3 en ayuno, 8 en el trabajo, antes de dormir otras 3, lea la Biblia 5 capítulos al día, ¿qué haríamos nosotros? Pues lo haríamos. Eso está a nuestra estatura, a nuestro nivel, y nos iríamos a acostar, hermano, pensando, hoy serví al Señor. Eso es legalismo, hermanos. Y ese tipo de vivir la vida de esa forma nos proporcionaría una seguridad por lo que hicimos, porque igual siempre hemos estado al mando. Yo sé que no podemos construir sin antes destruir los argumentos. Así que note que el punto no es sencillo, lo que el Señor les está diciendo. No podemos traer las palabras del Señor a nuestro nivel, a lo que podemos hacer. Todo lo que le dije ahorita puede ser la expresión del principio de vida natural que lo absorbe todo. No necesitamos fe, ni regeneración, ni a Cristo para acomodarnos a un tipo de cristianismo que podamos hacer y realizar. Aún no hemos entendido las palabras del Señor si todavía pensamos así. Tengo que ser un discípulo, pero también tengo que trabajar mañana. Como quien dice, tengo que ser un discípulo y también debo ocuparme del trabajo. Y también, o no puedo olvidar mis deberes para con Dios por estar trabajando. ¿Sí nota otra vez? Un pie en cada lado. No puedo olvidarme de las cosas de Dios por estar trabajando. ¿Dónde está el problema con estas palabras? Que todas ellas están a nuestro nivel. Ahora, cuando ellos preguntan al Señor ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Escuchen las palabras humillantes del Señor. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál debió ser la sorpresa de los oyentes del Señor Jesús? Trabajan. ¿Quieren saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el trabajo, entre comillas? La obra que Dios demanda de ustedes es que crean en mí, dijo Cristo, que crean en mí. Y estas palabras en otro contexto pudieran ser significativas y tal vez quisieran decir en otro contexto que solo en Cristo hay salvación. Pero en este contexto vienen como una respuesta al interrogante de los judíos de cómo es que no se trabaja por la comida que perece y cómo es que se trabaja para la comida que a vida eterna permanece. La respuesta a esas preguntas es que crean en mí, dijo Cristo. En otro contexto eso puede significar otra cosa, pero aquí es la respuesta a las palabras de ellos.
en este contexto, esas palabras que crean en mí, vienen como la respuesta a la manera fácil de traer las palabras de Cristo y acoplarlas a la vida que uno lleva. La respuesta del Señor es humillante, corta y profunda. ¿Quieren trabajar? Bien. Apoyen toda su existencia en mí. Ese es el trabajo. De hecho, lo que el Señor les está diciendo es que debe haber una total renuncia del principio de vida natural y venir a un principio de vida distinto que lo absorba todo, el de la fe en Cristo. Estoy pensando, hermanos, que otra respuesta de Cristo, si Cristo les hubiera dado una indicación, una acción. Ahora, hago este paréntesis, creer no es una acción como tal. El que cree, cree en el que obra. Yo no obro, otro es el que obra, yo creo en él. Pero si el Señor les hubiera respondido, ¿saben cuál es el trabajo? Que vayan y caminen, o vayan y lean, o vayan y hagan. Toda respuesta que el Señor hubiera dado, que no hubiera sido una respuesta como la que dio, hubiera colocado a los judíos de la parte al frente de un contrato. Ellos se hubieran sentido del otro lado de un contrato. ¿Qué es lo que demanda Dios de este lado del contrato? Tal cosa. Así que ellos están al otro lado del contrato, cosas que ellos pueden hacer, pueden realizar. Pero cuando el Señor dice, la verdad, la única cosa que deben preocuparse es creer en mí, no hay ningún contrato. Los coloca en un nivel donde ellos quedan dependiendo de la persona de Cristo. No están allí para hacer algo. Ellos tendrían que ver a Cristo como la persona en la cual harían depender su existencia. Mire, que ellos entendieron bien las palabras. Ellos no razonaron creer. Eso es más fácil que obrar. No. Yo creo que ellos iban entendiendo el peso. ¿Por qué? Porque el Cristo que le estaba predicando a ellos, lo que les está diciendo es exactamente esto. Deben renunciar al principio de vida, de trabajar por la comida que perece, y por el contrario, deben vivir bajo otro principio de vida que significa creer en mí, hacer depender su existencia de mí. Por eso, hermanos, en su mente no pudieron nunca hacer encajar las palabras de Cristo. No me diga que la respuesta a ¿qué obra es la que debo hacer? Usted me dice, no obre, crea en el que obra. No puede ser. Por eso más adelante le piden una señal. Es decir, si es que vamos a apoyar toda nuestra vida en sus manos, como lo que usted está diciendo, denos una señal. A menos que creamos que usted puede soportar nuestras vidas en su mano, no lo haremos, pero denos una señal. Así que, hermanos, la verdad es que solo hay una demanda, y es creer. No creer intelectualmente solo, sino fiarse. Este hombre, al que lo querían hacer rey de lo temporal, les está diciendo, ese es un mero intento de vivir bajo un principio de vida natural. Pero crean, entréguense, arrójense, fíense en mí, porque el Padre me ha entregado para esto. El Señor no les exhorta a arrojarse a un conjunto de principios para que obedezcan. El Señor no los está arrojando a una vida de moralidad. El Señor no los está arrojando a ritos establecidos. El Señor no los arroja a nada que esté a su alcance. El Señor está afirmando que el principio de vida que lo absorbe todo es un principio de fe en Cristo.
tiene que ver con eso. El principio de vida del que habla Cristo es un principio de fe en Él. Hermanos, si Dios hubiera dicho otra cosa, la respuesta del hombre sería obediencia. Pero cuando el Señor dijo que creáis, entonces lo que esperaba del hombre era dependencia. ¿Distinto? ¿Obedecer que depender? Claro, claro que sí. Y no estoy diciendo, hermanos, que el cristianismo no signifique obedecer. Pero sí quiero ser claro, el cristianismo no es principalmente obediencia, hermanos. La vida del cristiano no se conoce por su obediencia, así nos parezca extraño. La vida del creyente se conoce por ser una vida de fe en Cristo. Yo sé que la fe obra, pero es una vida de fe que obra, no solo es obra. El Señor les está diciendo que están acostumbrados a tener el control de su vida, a acomodar todo al principio de vida que tienen. El otro principio de vida significa fiarse totalmente en Cristo, verle como Salvador. ¿Quieren saber la voluntad de Dios? Es esa. Vivan su vida así. Así se vive la vida. Es de fe. Está enraizada en depender más que en obedecer, en fiarse más que en obrar. La entrada a este principio de vida que el Señor está diciendo es una entrada de fe. Pero permanecer como cristianos en esta vida de fe también nos viene como una obra de Dios. Nosotros los cristianos temo que solamente venimos a Cristo por la fe el día en que fuimos regenerados o justificados. De ahí en adelante, nuestra vida ha sido una vida de obras y obediencia, y obras y obediencia. Y hemos dejado a un lado que el punto de partida y la estructura que nos debe sostener toda la vida es esta: que creáis en Él, que creáis en el Hijo. Cada día nosotros aprendemos a caminar más en el cristianismo y hacemos descender el cristianismo al nivel de lo que podemos hacer. Y qué pesar encontrar que como creyentes no nos volvemos más dependientes de Dios, pero sí más obedientes. Y temo esto, porque el Señor dijo: ¿quieres hacer algo? ¿En verdad quieres discernir la voluntad de Dios? Cree, de eso se trata, de creer. Yo sé que la fe no queda sola, pero a veces tenemos todo y no tenemos fe en Cristo. No tenemos fe en Cristo. Mira, te pongo a pensar, no sé si esto ayude o confunda, no sé, pero pudieras decirme 10 veces en la semana de mandamientos que has obedecido de Dios. Tal vez tú dirías: no tengo 10, tengo 20 y hasta 50 cosas he obedecido de Dios. Y ahora permíteme preguntar: ¿cuándo en estos días has contemplado por la fe a Cristo como tu sacerdote? ¿Cuántas veces le has visto y le has contemplado en la cruz como el único medio, como tu única justicia? Y tú tendrás que decirme: nunca lo he hecho. Y yo digo: entonces, ¿qué tipo de vida es la que vives? De obras, de obediencia, sin fe, sin fe. Somos buenos en obedecer, en demandar obediencia, en decirle a otros que obedezcan. Dime cuántas veces en semana exhortaste a alguien a obedecer la
Ahora dime, ¿cuántas veces le miraste y le dijiste, depende, mira a Cristo como el suficiente Salvador, como el Cordero inmolado? ¿Notas? Porque para nosotros el cristianismo le hemos hecho descender al nivel donde podemos movernos y donde nos sentimos seguros, donde no necesitamos depender de Dios para vivir y seguir viviendo. Puedes contar con tus manos cuántos capítulos leíste de la Biblia, pero tal vez no creciste en conocimiento por la fe en Cristo ni un centímetro esta semana. No le conociste, tu alma no gimió de dependencia a Él. Tus ojos pasaron por la Biblia tal vez mucho, pero no se posaron en aquel que es tu justicia. Y no llegaste al conocimiento de que si no es por Cristo, no valdría la pena vivir. Tal vez no, pero obedecimos. Sí, Señor, ya hemos creído en ti. ¿Qué nos toca hacer? Y el Señor nos miraría y nos dijera que creáis, fíe su vida totalmente. Esto era desafiante para los que lo oyeron al comienzo, porque estaba proclamando el reinado de Cristo, y este es por la sola fe en Él. ¿Saben? Si nosotros como creyentes solo obedecemos y no vivimos una vida de fe, podemos andar pecando en todo lo que hacemos. ¿Y por qué lo digo? Porque está escrito en Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero obedecemos. Mi punto no es aquí. ¿Obedeces, hermano? ¿Te abstienes de pecar? ¿Has obedecido la Biblia? No, te diría, tienes fe en Cristo, porque si no tienes fe en Cristo, esas cosas pueden ser tu lazo que te haga caer, que alimente tu justicia, que haga descender el cristianismo a lo que puedas hacer para que luego saques pecho y se lo exijas a otro. Es la fe, hermanos, que si no comemos con fe es pecado, que si no trabajamos por fe es pecado, que si no evangelizamos por fe, que si no leemos la Biblia por fe, que si no oramos por fe, es pecado. Pero es que hemos leído la Biblia y orado, y nos hemos esforzado por crear nuestros hijos. Esas cosas no son malas, no son malas. Pero ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en mí. Que si vas a sacar pecho, vas a sacar pecho por algo que no es tuyo, ni por algo que hiciste tú. Es por Él, y por lo que Él hizo, y por lo que Él obró. ¿Qué estatutos pone el Señor, no? Por eso los judíos no dijeron, ¿fe? Ah, no. Yo pensé que nos tocaba hacer algo. No, cuando ellos escucharon esta palabra, dijeron, si eso es lo que vamos a hacer, denos una señal del cielo. Denos una señal del cielo. Mira, hermano, esta vida se debe vivir en Cristo y para Cristo, como el principio de vida que lo absorbe todo, de manera que podamos decir, no estoy trabajando por la comida que perece. Sí, voy a trabajar, pero trabajo por la fe en Cristo. Sí, voy a estudiar, pero no estudio por la razón que todo el mundo estudia, para graduarse, para quedar bien ubicado y ganar dinero. No, me involucraba a estudiar para ganar más a Cristo. Y si eso no es así, estás viviendo en el nivel de vida que lo absorbe todo, pero en el nivel de vida natural. ¿Por qué? ¿Por qué crías a tus hijos? ¿Por qué te sujetas como esposa a tu esposo? Porque la Biblia lo dice. Yo espero que lo hagas por la fe en Cristo. ¿Por qué eres responsable como hombre? ¿Por qué te abstienes de la infidelidad? Porque la Biblia dice, no cometerás adulterio. Sí, está bien, está bien. No necesitas de Cristo para hacer eso.
Hay gente que no conoce a Cristo y es mejor que nosotros en familia. Es Cristo, hermanos. Es que si vas a ser padre, lo seas para ganar a Cristo y para gloriarte en su sacerdocio. Y si vas a ser una mujer de Dios, no es por obediencia, es para ganar a Cristo, para contemplarlo como sacerdote, para que al final de tu día no digas misión cumplida, sino digas, solo la gloria a Cristo, Él es mi Señor, Él es mi sacerdote. Si así no concluye nuestro día, fue porque le sentimos el Evangelio al nivel de lo que podemos hacer y nos acostamos tranquilos, ¿no cree? Lloré, hoy cumplí como padre, hoy leí la Biblia, hoy di testimonio, me acuesto tranquilo. ¿Dónde está Cristo en esa ecuación? ¿Estoy por fuera de la Biblia? No creo. ¿Qué dice Gálatas 2? Termino con estos textos, hermanos. Son muy importantes. Gálatas 2, versículo 19 y 20. Note el principio de vida que lo debe absorber todo. Gálatas 2, 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y escuche, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo como en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Él nos dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la obediencia a su palabra. Aunque sí sabemos que Él obedecía, obvio. Pero Él que dice, mire, la vida que ahora vivo en la carne la puedo calificar así, vivirla en la fe de Cristo. De eso se trata, de eso se trata. ¿Y qué tal el capítulo 5, el versículo 6? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale en Cristo? La fe que obra por el amor. Sí, ahí está escrito que la fe obra. Pero no vale nada sino la fe. La fe. ¿Y qué tal 2 Corintios 5? 2 Corintios, como un texto de un principio de vida que lo absorba todo. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15 al 17, hablando de Cristo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que creo que el punto no es tan fácil, hermanos, de voy a seguir a Cristo. ¿Será que estudio una carrera o me dedico a las misiones? ¿Será que renuncio medio tiempo para dedicarme más a las cosas de Dios o me dedico a trabajar? Esa no es la pregunta, ¿sabes? Y la respuesta está al nivel de lo que podemos hacer. Yo diría, trabaja, estudia, obedece, sé un padre amoroso, una madre sujeta, sé un hijo obediente, obedece al Señor, pero vive estas cosas en la fe del Hijo de Dios. Vívelo en la fe del Hijo de Dios. Y así una persona puede decir, no estoy trabajando para la comida que perece, así a diario pase 8 o más horas en el trabajo.
Así una persona puede decir, no estoy ocupado en lo que perecerá, así estudie y trabaje. Así una persona puede decir, no estoy haciendo tesoros en la tierra, así cada mes estoy metiéndole plata al banco. ¿Cuál es la diferencia? Lo está haciendo por la fe en el Hijo de Dios. Pero como ves, esto no está a nuestro nivel. El Señor ayude nuestra fe, ¿no cree? Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Porque la fe es un don de Él. Cuán pequeña es la fe. Pero si, amigo, usted está aquí, imagina la lucha de alguien que tiene fe. ¿Cuánto más será la tuya que no tienes fe? Si no has creído, amigo, no solamente no podrás vivir ese tipo de vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Ven por la fe a Cristo, pero no vengas una sola vez por la fe a Cristo. El cristianismo es un camino de fe y es el principio de vida que lo absorbe todo. Oremos. Oh Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esperamos, Señor, que esta vez las palabras hayan sido más precisas, pero no confiamos en ello, confiamos en que el Espíritu Santo puede aplicar la Escritura de una forma más abundante en nuestras almas. Ayúdanos, pues, Señor. Queremos ganar a Cristo y estar en capacidad de desecharlo todo como principio de vida para vivir, Señor, de acuerdo a la fe en Cristo. Para que comamos, bebamos, trabajemos, estudiemos, todo, Señor, lo hagamos en la fe que es en Cristo, para ganarlo a Él más y más, para glorificarlo a Él, y que todos los días, Señor, al terminar nuestras jornadas, podamos decir, mirando al cielo, tenemos un sacerdocio inmutable a la diestra de Dios. Oh Señor, ayúdanos, fiar la existencia en Cristo. Ayuda, Padre, al que no crea aún. Abre sus ojos, por favor. Abre sus ojos para que vean a Cristo. Lo rogamos, Señor, Cristo Jesús. Amén. Oramos el himnario en el número 299. 299. Fe contemplo redención. Jesús nos da
que se estaba realizando cerca de San Cristóbal se va a suspender temporalmente mientras ubicamos un nuevo lugar de reunión. Así que los hermanos que estaban asistiendo a ese grupo, por ahora vamos a estar pendientes. El resto de iglesias sí puede seguir viniendo aquí a las reuniones del miércoles en la mañana y en la tarde. El segundo anuncio tiene que ver con los hermanos, padres o no que quieran participar de hoy en noche en el taller bíblico. Vamos a iniciar el estudio de un pequeño librito que cuesta como 2,000 pesos. La idea es que lo hubiéramos leído ya para dentro de 8 días, pero si no, pues puede mandarlo a hacer desde ahora. Con mi esposa usted puede hacerlo, pues para que todos tengamos el libro. Lo tercero, hermanos, tal vez usted al entrar al templo encuentra una canasta que a veces nuestros hermanos quieren me la esconden y yo siempre me la saco para que no la escondan. Pero esa canasta es muy importante porque nos está diciendo que aquí hay un ministerio llamado maná, y el maná significa que según como Dios nos guíe y nos prospere, podemos poner en esa canasta alimentos no perecederos. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudar las necesidades temporales de nuestros hermanos. Muchos de ustedes han sido beneficiarios y si no, gloria a Dios, es mejor dar que recibir. Así que, hermanos, desearíamos ver esa canasta como una muestra de ejercicio de amor cristiano. Hermanos, en la parte de atrás hay un lindo. Gracias, hermanos, por compartir con nosotros. Dios los bendiga.